ser la primera mujer presidenta. Bueno, mi llave, este calvario no comienza en el 2010, realmente comienza antes, cuando es un grupo liderizado por La Machado a través de su empresa Súmate, la que hoy sabemos ha sido financiada por Estados Unidos a través de la USAID y tal vez otros organismos, intentó hacer un referéndum o la convocación para un referéndum revocatorio y ni siquiera lograron recoger las firmas. Estamos hablando de que esto fue a mediados del primer gobierno de Chávez. Ya para el 2010 se hablaban de unas primarias para escoger el candidato que se iría a enfrentar a Hugo Chávez en el 2012. Con tiempo la oposición se organizó y tuvo ese proyecto y lo llevó a cabo, además, donde debemos recordar que la señora Machado quedó bastante mal parada, pues, sacó una votación muy pírrica y muchos otros candidatos estuvieron muy por encima de ella, entre ellos Enrique Capriles Radonsky, que terminó siendo el abanderado, y Pablo Pérez, que había sido gobernador del estado Zulia de Un Nuevo Tiempo. Por eso, en nuestro gobierno traeremos el capitalismo popular. Capitalismo popular. Capitalismo popular. ¿Con qué se come eso? Dícese, capitalismo popular, es una expresión. O sea, imagínense ustedes, no es una ideología, no es una tendencia, es una expresión utilizada como propuesta política en distintos ámbitos ideológicos, con la que se propugna rediseñar el sistema económico existente sin cuestionar el capitalismo en sus rasgos definitorios, fomentando que la propiedad de las empresas se difundan lo más posible en el cuerpo social. Bueno, potes de humo, ¿no? Pero más allá de potes de humo, lo que demuestra es lo que realmente estaba escondiendo, lo que hoy en día nos muestra cuál era su verdadera intención. ¿Qué quiero mostrar con esto? Las personas pueden cambiar en el tiempo su ideología. Eso puede suceder y es bien válido y totalmente aceptable. El tema es cuando ya tú te das cuenta que un discurso siempre es acomodado a las circunstancias, porque no importan los medios, lo que importa es el objetivo. Y esto, en el fondo, lo que demuestra es falta de principios, de valores, de profundidad ideológica, de formación, aunque ustedes no lo crean, no tiene formación, al menos no formación política, sino que es un instrumento de un grupo con el cual transó para lograr un objetivo estratégico de un grupo de poder, un grupo económico de poder, y bueno, finalmente deja claro que, porque es que de la otra manera lo que entiendes entonces con eso de socialismo, de capitalismo popular, es lo descabellado, lo carente de madurez política que esta persona tiene y que tantos años después sigue manifestándolo. La única diferencia es que hoy en día ya muestra que está en el extremo de la derecha, incluso tan radical es su extremo que ha mostrado autoritarismo, con lo cual ya tú puedes dar todas las connotaciones de fascismo. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Y para eso es indispensable que se produzca el cambio del régimen político en Venezuela. Tras el triunfo de Hugo Chávez en el 2012, ya estando enfermo, y la posterior elección en el 2013
donde Capriles se enfrenta al reemplazo, al sustituto, a la persona designada para ir por el gobierno como su candidato, que era Nicolás Maduro, se inventó esto llamado la salida. Debemos recordar que en todas las elecciones que han existido en Venezuela, donde en la oposición no hemos ganado, han cantado fraude. Yo les he comentado muchísimas veces que ya cansado en el 2011 de escuchar ese cuento de los fraudes, cuando las elecciones de Manuel Rosales y las otras elecciones que se dieron en ese periodo de tiempo que cantaban fraude, yo decidí incorporarme al comando de campaña de Enrique Capriles Radonsky, por lo que participé en las elecciones tanto en el 2012 como en el 2013. En el 2012 fui el coordinador de mi centro electoral. En el 2013 fui el coordinador de seguridad de mi municipio. Por cierto, en el 2006 fui miembro de mesas por el CNE, de estos que son electos aleatoriamente, de tal manera que tengo 3 elecciones presidenciales de experiencia y trabajando desde adentro en la unidad, en la oposición. Y señores, tal como lo ha dicho Enrique Capriles Radonsky, aquí no hubo ningún fraude electoral. Sí hubo abuso en el uso de los recursos del Estado a favor de los candidatos del gobierno. Y lo he denunciado muchas veces. Pero las diferencias electorales, las diferencias numéricas, no son suficientes como para considerar que esa es la razón por la cual la oposición perdió. Sin embargo, hay que destacar que Capriles Radonsky hizo un trabajo extraordinario y logró reducir el gap, la brecha entre el chavismo de manera impresionante a menos de 240.000 votos en esa oportunidad. Para hacer un fraude electrónico, Víctor, tú puedes hackear el sistema, puedes hacer miles de cosas, ¿no? El tema es que no hay manera de que lo hagas, no hay manera que lo hagas sin que la parte, es decir, la oposición se entere. Lo que yo quiero del señor Maduro es que renuncie. Ni magnicidio ni golpe de Estado. Que renuncie. Ni magnicidio ni golpe de Estado. Que renuncie. Bueno, lo primero que de forma tácita está admitiendo es que Maduro ostenta un cargo el cual le corresponde. Porque cuando tú hablas de renuncia es porque la persona está en el cargo de forma legítima. Es decir, aquí de forma inconsciente está admitiendo que Maduro era presidente porque tenía que serlo. Luego, definitivamente, y tomando en consideración todo lo que aconteció posterior a estas fechas, es que ya se estaban hablando de planes para magnicidios o golpes de Estado. Y esto era dejar constancia de que ella no estaría detrás de estos, que hoy sabemos, por muchas circunstancias, que sí lo estaba. Nicolás Maduro tiene que tenerlo muy claro a estas alturas. O le pone fecha al revocatorio, o los venezolanos con las mujeres al frente le haremos entender que tiene que renunciar. Aquí hay un punto interesante que quiero resaltar. Para ese entonces, las encuestas mostraban que la popularidad que tenía María Machado estaba fundamentalmente centrado en las mujeres. Y esto no ha dejado de ser así, aunque no en la misma proporción. Hay muchos hombres que siguen a la Machado. Pero si ves en la segmentación de las encuestas, todavía hoy en día prevalece seguidoras femeninas por encima de las masculinas. Y es que el discurso de la Machado frente al discurso político, frente al discurso económico de desastre, falta de futuro, no hay, tus hijos no tendrán país donde estar, etcétera, 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 cala más en el inconsciente y es más fácil ser manipulable la madre por su condición de madre, por supuesto, que en los hombres que en este aspecto en particular, son un poco más pragmáticos. Y aquí debemos recordar nuevamente siempre los atajos de la señora Machado,
porque el referéndum revocatorio se obtiene o se solicita tras una recolección de firmas. ¿Por qué no siguió el camino de las firmas? Porque nunca le dan los números, nunca logran conseguir sus objetivos a través de la vía democrática y de acuerdo al sistema institucional del país, porque no tiene la cantidad de seguidores que siempre hacen creer que tienen, para que ustedes vean que este es un tema de vieja data. Recordemos lo ya visto en el pasado, no recogieron firmas en la mitad del primer periodo de Chávez, no lograron o no logramos, porque yo no acudí a la convocación del referéndum revocatorio, no logramos las elecciones del 2006, no se lograron otras cantidades de consultas que existieron, ni las elecciones del 2012, ni las elecciones del 2013, porque de nuevo siempre hay un escape fraudulento. Sin embargo, se presentaron las del 2015, del 14-15, las de Asamblea Nacional, donde ella logra un curul, por cierto, que debemos recordar, abandonó. Así de sencillo. Tenemos la fuerza y tenemos la determinación. Vamos a liberar a Venezuela. ¿Vamos a liberar a Venezuela de qué? ¿De qué nos necesitan liberar? ¿En qué no somos libres? ¿De qué necesitamos que ella nos libere o ellos nos liberen a nosotros? Eso sería interesante preguntárselo algún día. ¿De una dictadura? ¿Cuál dictadura? Si Maduro ganó las elecciones de forma correcta, como lo ha dicho Capriles Radonsky en el video que yo le acabo de poner. ¿Y por qué les hago mención a esto? Porque han generado un discurso fabricado de que en Venezuela ha habido una dictadura. Y yo quiero por los momentos hablar hasta el 2024, antes del 28 de agosto, para que nos quede muy claro lo siguiente. Capriles, tal como lo mostré en el video, dejó claro que cualquier fraude electrónico hubiera sido fácilmente identificable. Nunca lo probaron, ni nacional ni internacionalmente. En el 2018, que ya vamos a llegar a esa fecha en este video, pero quiero adelantarme un poco, por instrucciones de esta señora, que era la dictadora de la oposición, la oposición no acudió unida a las elecciones presidenciales ni a las siguientes que vinieron, lo que le dejó el camino libre a Maduro a volver a ser electo. No deja de ser un presidente constitucional electo democráticamente un individuo por el hecho de que la oposición no haya asistido a votar mayoritariamente. Incluso si ningún candidato de oposición se hubiera presentado, el cual hubiera sido un error aún mayor, y solamente se presenta el candidato del gobierno, él recibe los votos, sean cual sea, un voto que hubiese recibido, era presidente electo de Venezuela. Así son las normas. Nos pudiera parecer raro a algunos, pero esa es la norma. Así que cualquiera, incluso muchos acusaron, siempre están acusando a la gente que no le hace caso a la oposición, a este grupo de la oposición, de ser lavacara, entreguistas, alacranes, etc. Pero debo recordar que Henry Falcón, el que se presentó a esas elecciones en el 2018, fue jefe de campaña de Capriles Radonsky, no me acuerdo si en el 2013 o en el 2012, y era miembro de la unidad, aunque en su momento fue chavista, después pasó a la oposición, y su partido estuvo involucrado luego en elecciones opositoras. No decidió acatar la orden de la dictadora, se presentó. Así, y si no se hubiera presentado Maduro con un voto que sacase él, ya era presidente. De tal manera que es constitucional. Y ese es el juego maléfico de la Machado, que creyendo que no tiene los votos y no queriendo, ya uno también entiende eso, no queriendo gastar los reales en un proceso electoral, porque los reales se los entregó
la USAID le entregó el dinero para mantenerse dentro de la línea democrática y asistir a elecciones, prefieren guardarlos para otras cosas que ya hemos entendido. Es muy sencillo entonces luego decir que hay una dictadura en Venezuela. Sí, la hay o la había en la oposición. Juro jurar el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Lo que queda no es otra cosa que la aplicación de todas las fuerzas dentro y fuera del país en una misma dirección para provocar el quiebre de la dictadura. La usurpación es la acción de apoderarse de algo que pertenece a otra persona o entidad, ya sea con violencia o intimidación. Puede ser un derecho, una propiedad o un inmueble. Y desde cuándo hubo aquí algo de lo que he mencionado en torno al gobierno, a la presidencia de la República. En ningún momento hubo una acción de apoderarse de algo que pertenece a otra persona. Nicolás Maduro ganó las elecciones en el 2018 porque esta señora llamó a la abstención. Y por cierto, quiero hacer referencia aquí a algo muy pero muy importante. Yo considero que el año donde teníamos, el momento donde más teníamos oportunidad de salir del gobierno de Nicolás Maduro, de ganar la oposición en las elecciones presidenciales, fue en el 2018. Era evidente, habían suficientes elementos que lo permitían. Las sanciones habían asfixiado tanto a la población que era el momento ideal para hacerlo. Cierto agotamiento del gobierno, mala gestión y mucha corrupción por parte del gobierno, de tal manera que ese era el momento ideal. Es más, 2024 frente a 2018 es un absurdo pretender ganar unas elecciones en el 2024 cuando, si lo contrapones con el 2018. Ese era el momento real que teníamos. Y además la oposición estaba de verdad unida y con bastante apoyo internacional. Donald Trump, Grupo de Lima, la migración general, etc. ¿Por qué no se aprovechó esa oportunidad? Siempre me he hecho esa pregunta, especialmente en todos los análisis previos al 28 de julio. ¿Será que a esta oposición realmente le conviene seguir siendo oposición porque le daba beneficios? Yo no creía que eso fuera la posibilidad. Pero luego de ver la cantidad de dinero de la cual se está hablando en la USAID, definitivamente creo que es una razón de peso importante para considerarlo. ¿No creen ustedes? Así que llamamos aquí, en este momento, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento. Nosotros estamos luchando para aglutinar todas las fuerzas internas y externas y sacar a Maduro ya. La situación en el país es insostenible. Entonces, es hoy que hay que luchar y es hoy que necesitamos y contamos con el apoyo de las democracias de Occidente. Ya no se puede mirar para otro lado. El apoyo de las democracias es ya. No damos un momento más. ¿Cuánto tiempo tienen escuchando ustedes esa retórica de que ya no hay más chance, de que ya no aguantamos más? Yo quiero recordarles algo a todos ustedes, especialmente mucho a los jóvenes. En el 1998 se decía que si no había un cambio ya, Venezuela no aguantaba 5 años más con un gobierno de la Cuarta República. Ese fue uno de los abanderamientos del MBR 200 y de todo el movimiento político que llevó a Chávez a la presidencia de la República. Se decía que necesitamos un cambio inmediato, que un militar era necesario y que además, si no servía, lo sacábamos. Van a salir del poder, se van a tener que ir y lo saben.
Estamos en un momento en que lo que queda definir es de qué manera y cuándo. Hoy la salida es inevitable. La salida, dictadura, inevitable, usurpación, frases y frases y frases. Frases sin fondo, sin contenido real. Ahora bien, ¿por qué si aquí no había democracia, si aquí no había elección, no había voto libre, por qué después pasa esto? Yo te convoco a avanzar por la ruta dura, a luchar, a no caer en trampas, a no resignarte a jaulas más grandes y cómodas. Aquí nadie quiere jaula. Lo que Venezuela quiere es reventar la jaula. Sí hay la posibilidad de salir de esta dictadura. Sí vamos a consolidar la unidad en Venezuela con una premia. Sí vamos a salir de la dictadura, una elección libre y justa. Claro que los venezolanos queremos votar, pero no solo votar, queremos elegir. Y no podemos poner la carreta delante de los caballos. No es elegir un candidato para una elección que hoy en día no existe. Elegir una nueva dirección política que pueda constituir esa fuerza con autoridad moral, alinear todas las fuerzas internas y externas para lograr que se dé una verdadera negociación que derive en una elección real. Atención, que esto que acaban de escuchar ustedes es fundamental, es clave. Aquí viene el momento de la ruptura. ¿A qué me refiero de la ruptura? Aquí viene el golpe de Estado dentro de la oposición. Aquí es donde el machadismo termina de cortar con cualquier otro grupo opositor que sea contrario a sus directrices. Ya había logrado imponerse en el 2018 a que no hubiesen elecciones, pero las consecuencias de ese error ya ella las estaba pagando. Y para evitar perder el liderazgo, lanza esa campaña que estamos viendo. Estamos dando condiciones para transformar la elección presidencial en una solución al conflicto en Venezuela. Hoy yo quiero decirles que tengan la seguridad que con toda esta fuerza, con toda la presión, con todos los acuerdos y las negociaciones que se están dando, voy a inscribirme y voy a derrotar a Nicolás Maduro. Necesitamos hacer lo que nos corresponde bien hecho. Unificar a la oposición, movilizar, organizar, pero también necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Pero tenemos la certeza de que ejerciendo mayoría podemos procurar. Ese video es clave. Ese video demuestra el asco, la forma de ser de ella, como lo hemos visto muchas veces cuando le toca lidiar con el pueblo, cuando se limpia, cuando se lava, cuando se sacude. Pero más allá, demuestra el desprecio hacia los políticos que existen en el país y que le pueden impedir a ella lograr sus objetivos. Ahí se nota con el sacudón que dio de mano, como también lo vimos ahorita en el 2024 en la campaña, como carajeó a Delcy Solórzano, ahí vemos sus arrebatos permanentes contra otros líderes de la oposición, porque es ella es la todopoderosa. Creo que este ejemplo es clarísimo y el disgusto que le genera que todavía el status quo opositor la mantenga a ella atrapada. Forzar una transición en Venezuela. Yo creo que lo que vamos a estar es profundamente orgullosos y satisfechos con el desenlace de este proceso, que no es otro que la libertad. Yo no te puedo decir a ti responsablemente qué día, a qué hora, en qué minuto Maduro y el régimen van a salir. Nadie lo puede hacer. Ahora yo sí te puedo asegurar que ese es el destino. No tengo duda cero. Puede ser antes del 10 de enero, puede ser antes del 10 de enero. Puede ser el 10 de enero, puede ser el 10 de enero. Puede ser después. Creo que derrotamos a la dictadura, evidentemente en este momento para nosotros, y lo hablamos la semana pasada, es tener cómo lograr la transición. No sé cuántos días faltan, no sé. Lo que yo sí sé es cuál es el destino. Y el destino es que esta gente va a salir del poder y vamos a construir un gran país donde hay oportunidad para todos los venezolanos.
no son 10 años como han dicho algunos, no son 15, son más de 20 años escuchándole los cuentos a esta mujer. Aquí, después de tanto sentenciar y de decir que va a pasar y que ya va a pasar y que esto va a pasar y poner incluso fechas, ustedes han visto que cómo termina el discurso diciendo que no sabe cuándo. El último más reciente, el que no aparece en esta grabación, es que dice que eso está en manos de Dios. Por cierto, yo honestamente dudo que esta mujer cree en Dios. Porque las personas autocráticas, que además creen que son más que lo demás, no son tan creyentes de Dios. Porque cuando uno cree en Dios, uno cree que el Dios tiene que en algunos momentos, en muchos momentos de tu vida, indicarte el camino. Y este tipo de gente, ellos creen que siempre se conocen la vía y el camino. Esta es la muestra de que todo lo que ha dicho no tiene sustento, porque quienes trabajan proyectos, planes estratégicos y planes de acción, saben que cuando tú pones una fecha es porque tienes todo una planificación realizada y que sabes cómo ejecutarla. Esto es Eudomar Santos. Como vaya viniendo, vamos viendo. Potes de humo, frases rimbombantes y excusas. Queridos venezolanos, ya cumplimos 4 meses del 28 de julio. Tomen la iniciativa. No teman hacer lo correcto. Lo que hay que hacer es que nada los detenga. Ustedes son invencibles. Aquí nadie se detiene. No tiene vuelta atrás. Este cambio viene y está muy cerca. Aquí está clarito. Este era el plan verdadero. El plan nunca fue electoral. Nunca fue electoral. Los planes eran todos a partir del 28 de julio. Les recuerdo, no se dieron los recursos a los partidos políticos que tienen las estructuras para mover la logística, tanto de los testigos como para mover a los votantes, a los centros electorales, algo que es fundamental en las elecciones en nuestro país. Ese no era el objetivo, los recursos que quiso destinar, que quisieron sacarse del bolsillo, de ese bolsillo lleno de plata por la USAID, pero que no se atrevían a apostar todos, era a los comanditos. Porque, por cierto, les voy a decir algo, los comanditos al final les salió mucho más baratos que armar una estructura electoral verdadera. Una campaña electoral, se lo he dicho muchas veces, es que cómo pretenden ustedes ganarles a una maquinaria como el chavismo con esa mediocre campaña electoral que se llevó, donde ni siquiera el candidato aparecía en todos los encuentros, que él mismo dijo que iba a ser una campaña diferente porque él no iba a estar rodando por el país, y me imagino que al final lo tuvieron que obligar a aparecer en un lado. Una campaña con un pendón. Aquellos que siguen a la Machado, ¿qué tienen ustedes en la cabeza para creer que esto es la manera de ganar unas elecciones? Un jingle. ¿Recuerden ustedes los jingles de Capriles? Nadie recuerda el jingle del mundo porque no existió campaña, no existió mayor movilización ni inversión económica, porque la poca que querían utilizar, y no era porque no tenían recursos, ya sabemos que les sobraba, era para los comanditos, porque el verdadero proceso de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado arrancaba a partir del 28 de julio. Y aquí está demostrado. No son ellos los que van a lograr el cambio, no son sus hijos los que van a aportar el cambio. No, eres tú y yo que estamos en Venezuela con nuestros hijos, que teníamos que salir a la calle a conquistar lo que ellos quieren conquistar. Y déjenme decirles algo para que tengan clarísimo aquellos que dicen que hay que hacerlo. Bueno, son ustedes los que lanzan un golpe de Estado. Son ustedes los que violan la Constitución. Serían ustedes, al hacer eso, los que están llevando a un proceso que no es electoral, que es a la fuerza. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué no podemos nosotros ganar desde la oposición unas elecciones? ¿Por qué razón no estamos en capacidad de hacerlo? Porque este liderazgo no convence. Entonces hay un grupo de venezolanos sectarios y dogmatizados por ellos que creen que esa es la única alternativa.
porque esa es la vía de los cobardes, esa es la vía de los que quieren que otros resuelvan los problemas, porque la mayoría de ellos están afuera y no van a poner su vida en riesgo. La que tenemos que poner somos nosotros los que estamos aquí en Venezuela. Qué fácil, ¿no? Ya no es el 10. No será el 11, será el 12, no es el 13, es el 14, siguen vendiendo potes de humo. Venezuela va a continuar. Yo lo que soy es realista y piso tierra. Y les digo, al que me pregunta qué va a pasar, bueno, ¿qué va a pasar? Que el 5 de enero se va a instalar la Asamblea Nacional y que el 10 de enero, bueno, concurrirá ya Nicolás Maduro a juramentarse. Primero van a vender el 10 de enero, la juramentación del mundo. Después van a vender el 20 de enero, la juramentación de Trump. Después van a ver a Charla Pachangola vendiendo el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y después va a decir, Semana Santa será distinta. Y después vendrá el Día de la Madre, después vendrá el Día del Padre, después vendrá el Día del Niño, después vendrán las vacaciones. Y después, cuidado, cualquier vaina.